Pues, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues hoy estamos aquí ejerciendo nuestro derecho de réplica, ese que no me dieron en Palacio Nacional, que por cierto sigue en proceso en la Suprema Corte de Justicia. Está por definirse si tengo o no derecho a la réplica y ojalá pronto la Suprema Corte falle favorablemente. Y mientras tanto, quiero decirles que este ejercicio no se trata de mí, no se trata de mi persona. A lo largo de estos 24 años he recorrido el país en muchas ocasiones. Estuve en Chiapas trabajando duro y hoy me encuentro en Chiapas con los problemas de pobreza que conocí en ese entonces, pero también con una brutal violencia, debido al tráfico de personas, la trata en Tabasco. Entonces aquí vamos a hacer la voz de muchos millones de mexicanos que hoy no son escuchados, que les han cerrado la puerta en Palacio Nacional, y por eso este ejercicio. Bienvenidas todas y todos a este ejercicio de comunicación para defender la verdad, el cual se realizará 3 veces a la semana, a las 10 de la mañana, y solamente será en periodo de intercampaña. Durante todas las mañanas de los últimos 5 años, el presidente López Obrador ha envenenado la conversación pública con falsedades, otros datos y mentiras cínicas. De acuerdo a una rigurosa investigación de la consultora SPIN, desde diciembre del 2018, el presidente ha dicho más de 130,000 afirmaciones falsas, engañosas o que no se pueden comprobar. En promedio, son 103 mentiras diarias. No podemos resolver los grandes problemas nacionales y la terrible crisis de inseguridad si nos quieren engañar todos los días. La mentira más grande de Andrés Manuel López Obrador, la mentira histórica de este sexenio, es que ellos no mienten. Sin ningún pudor, sin ningún recato, sin ningún respeto por la inteligencia de los mexicanos, nos recetan una dieta diaria de mentiras. Es decir, le dan a México a tole con el dedo. La segunda mentira más grande de nuestro tiempo es que México está mejor que nunca. He recorrido el país de norte a sur, todas las entidades de la República, y lo que veo es abandono y violencia. El presidente Andrés Manuel López Obrador traicionó a los mexicanos que confiaron en él. López Obrador traicionó a las madres buscadoras de Sonora, que dejó sin apoyo ni solidaridad para buscar a sus hijos. López Obrador traicionó a los productores de limón y aguacate en Michoacán. López Obrador traicionó a las niñas y niños de Guerrero que tienen que aprender a usar armas de fuego para defenderse del poder del crimen organizado. López Obrador traicionó a las familias que tienen que pagar tributo, tienen que pagar derecho de piso simplemente por vivir en sus comunidades. López Obrador traicionó a los periodistas que son asesinados y sus crímenes permanecen en la absoluta impunidad. Que se lo digan a la familia de José Alejandro Naderedo García, dirigente del PRD en Veracruz, que fue asesinado de forma artera este sábado, quien se suma a Ricardo Taja Ramírez, Alfredo Lezama Barrera, David Rey González Moreno, Sergio Hueso, Miriam Ríos Ríos, Samantha Gómez Fonseca, Marcelino Ruiz Esteban y Guadalupe Guzmán Canos, aspirante de varios partidos políticos, incluido Morena, quienes han sido asesinados a partir del arranque de este proceso electoral. La mentira es que México está mejor que nunca. La verdad es que López Obrador traicionó a México. En estos ejercicios de comunicación
siempre les voy a dar un dato verificado que refleje el verdadero México y así desmentir la cortina de embustes y calumnias que nos receta el inquilino de Palacio Nacional y su corcholata. El dato de hoy es que este es el sexenio más violento de nuestra historia. En los primeros 5 años del sexenio de Felipe Calderón, asesinaron a 95,000 personas, un promedio de 52 homicidios diarios. En los primeros 5 años del sexenio de Enrique Peña Nieto, asesinaron a 120,000 personas, un promedio de 66 homicidios diarios. En los primeros 5 años del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, asesinaron a 170,000 personas, un promedio de 93 homicidios diarios entre diciembre de 2018 y diciembre del 2023. Estos datos comprueban que en materia de violencia e inseguridad, México está peor que nunca y esa es la verdad. Ahora sí. Ahora sí, muy buenos días ¿Preguntas? a todos. Arrancamos con la parte de preguntas y respuestas. Empezamos con Roberto, del periódico El Independiente. Tarjetitas. Muchas gracias, Xóchitl. Buenas tardes. Tarjetitas. Gracias. Xóchitl, a mí me tocó cubrir la campaña en 88 de Cuauhtémoc Cárdenas con un grupo de periodistas y veo similitudes de aquella campaña con esta, muy ominosas. En aquel entonces la elección terminó en una gran duda, la caída del sistema, en fin, y había sectores muy importantes de la sociedad que incluso le exigían a Cárdenas irse más allá de lo que él había prometido. ¿Qué pasará? Yo vi la semana pasada, a fines de la semana pasada, que hubo una declaración suya de que Andrés Manuel estaba buscando el rompimiento del Estado de Derecho. ¿Qué pasará o qué pasaría? Lo estamos viendo, el relato que acaba usted de hacer de este México es un México muy violento, muy confrontado, que puede terminar incluso peor que el del 88 de Cárdenas. ¿Qué pasará si grupos sociales le exigen otra cosa, Xóchitl? Bueno, primero le tengo un gran cariño al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Yo pensé que el parecido era porque los dos somos ingenieros, somos egresados de la Facultad de Ingeniería, tenemos un pensamiento analítico, matemático, somos buenas personas. Yo creo que el ingeniero es una muy buena persona, buscamos el bien de México. El presidente rompe todos los días con la ley. Es increíble cómo utiliza sus conferencias de prensa para impulsar a su corcholata sabiendo que eso es ilegal. Vimos cómo medios públicos como La Hora Nacional se dedican a promover a su corcholata sin ningún pudor, con dinero público. Eso está claro. El presidente está dispuesto a usar los programas sociales en beneficio de ella y ella misma se los acredita. Y bueno, yo espero que el INE termine ya de resolver sus conflictos internos, sus nombramientos, y se puedan dedicar a sancionar todos estos actos donde se usa dinero público. Yo sigo pensando que es tan contundente el pensamiento de las personas en el sentido de que México requiere fortalecer la democracia, que no tengo ninguna duda que en junio, llegado el momento, la gente va a tomar una decisión inteligente, contundente, para no dejar dudas. Gracias. Segunda pregunta, Julio Astorga, Latinus. Hola, ingeniera, buenos días. Bueno, buenas tardes. El viernes tuvimos en el programa de Broso a Guadalupe Acosta Naranjo mencionando que a los ciudadanos se les tiene que mencionar que deben ponderar el pragmatismo en lugar de para las próximas elecciones, de acuerdo con su visión y la visión de otras personas. Bueno, hay mucho en juego el 2 de junio. Pero ¿cómo animar corazones, como usted lo menciona en varias ocasiones, de los ciudadanos cuando dirigentes partidistas que la están impulsando han ocupado su posición para ponerse
primero en las listas para llegar al Congreso. Ese en primer punto. Y el segundo es, ¿qué opina de que México se ha pronunciado respecto a lo que sucedió en Venezuela con María Corina Machado y ni siquiera la candidata Sheinbaum? Usted sí lo hizo. Primero, reconocer que nosotros hemos hablado de un gobierno de coalición y lo traigo a la mesa porque yo presenté una iniciativa de ley para reglamentar los gobiernos de coalición. Necesitamos una manera distinta de gobernar y esa manera distinta también pasa por una reflexión dentro de los partidos políticos. Hoy los partidos políticos pues han nombrado a varios militantes. Esto es normal en cualquier partido político, lo va a hacer seguramente los otros dirigentes de Morena, seguramente va a haber muchos militantes partidistas, pero lo que yo sí he propuesto es que la cuarta pata de este proyecto son los ciudadanos. O sea, para mí es una pata vital, y en el gobierno de coalición que nosotros presentamos en esta iniciativa de ley, la participación ciudadana es clave. Y el pretexto de muchos dirigentes es que estos ciudadanos no tienen números en las encuestas. Pues no tienen números en las encuestas porque no han participado en la política. Yo tengo números en las encuestas porque como ciudadana pues he sido alcaldesa, fui funcionaria federal, soy senadora, pero siempre tuve la posibilidad de participar como una ciudadana sin partido. Entonces necesitamos que los ciudadanos participen, los conozcan, los vean actuar, y pues eso fue lo mismo que pasó con las mujeres. Había pocas mujeres en la vida política y pues por supuesto siempre andaban poniendo a la esposa, a la mamá del dirigente. Entonces eso va a participar con los ciudadanos. Los partidos se van a dar cuenta que es muy positivo que personas como yo, que no pertenecemos a ningún partido político, podamos participar. Yo de verdad reconozco estar aquí, no lo imaginé cuando me atreví a levantar la mano, porque fue vencer las cúpulas partidistas, que había otros planes, pero fue tan fuerte el movimiento que pues me llevaron a este lugar. Y creo que ese es un buen principio, que una candidata ciudadana sin haber militado nunca en un partido político hoy sea ya la candidata a la presidencia por parte del PAN, sea la candidata a la presidencia por parte del PRD, y el día de mañana me voy a convertir en la candidata a la presidencia por parte del PRI. Pero no dejo de reconocer que fue gracias a los ciudadanos el estar en este lugar. Pero hará esa observación a los partidos en cuanto a las candidaturas a los ciudadanos. Digamos, todavía faltan por repartir algunas candidaturas. Se están considerando varios espacios para ciudadanos sin partidos. Entre ellos he mencionado a Alessandra, que es una ciudadana, una activista que va a estar participando y está en la segunda fórmula del Senado. El propio Germán Martínez, que no tiene partido político, está en las listas. Margarita Zavala, que también es una persona hoy sin partido, está. Yo creo que si vamos revisando las listas, sí hay varias personas sin partido político, pero es importante más personas. Ahora, también tengo que aclarar que yo he invitado a algunas personas y de repente tienen un poco de miedo al gobierno. Les da miedo las auditorías, les da miedo entrarle a la política, porque este es un gobierno muy represivo. Mal, porque obviamente, pues si los invitas a desfilar el 16 de septiembre, obviamente no vas a cuestionar lo poco democrático que son o lo cero democrático. Sacar a la mala a una opositora que tenía muchas posibilidades de ganar, pues esto es digno de un gobierno autoritario como el de Venezuela. Siguiente pregunta, Jorge Chaparro, de Mega Noticias. ¿Qué tal, candidata? Buenas tardes. Yo quiero preguntar, insistir un poco sobre esta situación, porque el argumento que nos acaba usted de comentar, que esgrimen los partidos políticos, es que los ciudadanos no tienen representación en las encuestas. Pero ¿qué representación puede tener los tres partidos los presidentes de los tres partidos políticos que la postulan, cuando son los presidentes más perdedores de la historia de estos partidos políticos? Dejaron ir absolutamente todo y hoy se colocan en la primera línea de las listas de plurinominales, como si se lo merecieran, pues.
El 18 va a tener usted una marcha ciudadana, bueno, lo va a tener el país, una marcha ciudadana donde la exigencia será precisamente la participación ciudadana en la política. Hoy, hasta su candidatura les está regateando espacios, algunos espacios para ellos. La pregunta en concreto es, ¿la ciudadanía podría sentirse representada por usted realmente cuando no hay espacios para los ciudadanos en la política? Y, si me lo permite, tendría un segundo cuestionamiento. A ver, yo he dicho claramente que este proyecto estará acompañado por ciudadanos. No hay duda. No hay duda, porque si no hay ese contrapeso ciudadano que realmente funcione, por ejemplo, el Consejo Consultivo del INAI, hoy prácticamente está inoperante, porque a este gobierno no le conviene. Esos espacios hay que recuperarlos en bien de la ciudadanía. El Consejo Consultivo de la CNDH, el Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas en 5 años no se ha instalado. Entonces hay varios espacios de participación ciudadana que hoy con este gobierno simple y sencillamente han cancelado, y para mí de entrada hay que recuperar esos espacios que ya están en la ley y que no se ejercen porque el gobierno no quiere tener quien lo supervise. En mi caso, yo feliz de que participen, feliz de que sean un contrapeso, porque es lo que hace y evita la corrupción. Entonces, yo obviamente he abogado por varios ciudadanos dentro de los partidos para que se les tome en cuenta, pero esta lógica tiene que cambiar y también los ciudadanos tienen que ser mucho más duros en su participación, pero lo que a mí me toca, que lo que yo estoy aspirando es el Ejecutivo. No, yo no puedo dar órdenes en el PRI, en el PAN o en el PRD. Ellos toman sus decisiones de manera colegiada, pero por supuesto que para mí la participación ciudadana es indispensable para que una democracia funcione. ¿Estaría pensando en el gabinete como esta participación ciudadana? Por supuesto, lo dijo usted, yo no lo puedo decir. La segunda pregunta, si me lo permite, candidata, sería respecto de este tema que tocó usted, seguridad. El país se encuentra militarizado, no solamente la seguridad, sino bueno, también ahora las empresas públicas están ya militarizadas. ¿Cuál es su propuesta? Bueno, ¿cuál sería el planteamiento ante una militarización de esta naturaleza? ¿Debe el ejército regresar? ¿Debe mantenerse en la Guardia Nacional? ¿Debe el ejército seguir siendo hoy quien atiende la seguridad pública? ¿Qué pasa con las policías locales, las policías estatales, las policías federales? ¿Volverán a aparecer? ¿Tiene usted algo al respecto? Bueno, es una pregunta muy amplia. Te voy a contestar con mi postura que he tenido como senadora. Por supuesto que esta es otra de las grandes traiciones del presidente a los mexicanos. Él dijo que el ejército regresaría a los cuarteles. Y no solo no lo regresó, violó la Constitución para que la Guardia Nacional hoy tenga un mando militar, no obstante que la ley mandata un mando civil. Y yo voté en contra de la ampliación de este mando en la Guardia Nacional como senadora de la República. Yo siempre estaré absolutamente de acuerdo en que se fortalezcan las policías municipales, y los casos de éxito que tenemos como Yucatán, pues habla de policías municipales bien pagadas. Me entregaron un estudio donde más del 80% de los policías municipales no tienen seguridad social. No hay manera que los policías defiendan a los ciudadanos si no tienen el piso mínimo de protección. Quiero pensar en estos 4 policías que fueron asesinados este fin de semana en Celaya. Espero que su familia haya quedado protegida, porque yo me encontré una policía en Michoacán, mujer, que su compañera fue asesinada y no tenía ningún seguro. Y ella renunció inmediatamente, dijo, ¿qué hago aquí? Si me matan, ¿qué va a ser de mis hijos? Entonces, por supuesto que hay que fortalecer la seguridad pública, pero este gobierno le quitó el dinero a las policías municipales, le quitó el Fortasec. Entonces, yo lo que te diría, hoy hay notas de cómo las aduanas están tan corruptas como antes. La llegada de los militares no cambió los niveles de corrupción y necesitamos a los militares en la seguridad nacional. Estuve en Acapulco y yo no vi
plan DN3 como otros años. No estaba todo el ejército ayudando a la sociedad porque los tienen ocupados bacheando. Ahora ya bachean carreteras. O sea, hoy aduanas bachean, la megafarmacia, llevar las medicinas. No, el ejército no está para eso. Hay que volverle la dignidad al ejército. Yo quiero dignificar a los militares porque me duele ver cómo los sacan con escobazos, con gritos de los poblados. Se está perdiendo el respeto al ejército y eso no lo podemos permitir. Entonces estoy en contra de la militarización del país, absolutamente. Araceli Rivero, Financiero. Candidata, buenas tardes. Oiga, hoy salen varias encuestas, pero la encuesta del Financiero la ubica a 16 puntos de su contrincante, la candidata Sheinbaum. Primero, la primera pregunta, su opinión sobre pues cómo va avanzando las encuestas. Pues estoy muy contenta porque, bueno, 6 puntos hacia arriba son importantes. Miren, ha habido una embestida de una dimensión brutal en los portales afines a la 4T. Brutal. Millones de pesos pagados en portales para difamarme, para agredirme, para ridiculizarme, y nadie dice de dónde viene ese dinero para atacarme. Y aún así reflejo un crecimiento, pues quiere decir que los mexicanos ya saben quién soy. Ya leyeron mi historia, ya saben que soy una mujer honesta, que soy una mujer trabajadora, que soy una mujer que siempre se ha preocupado de a de veras de los más pobres. Y eso tarde que temprano se iba a reflejar en las encuestas públicas. 6 puntos arriba es una buena noticia y a mí lo que me refleja es un crecimiento positivo. Se los he dicho, esto se va a cerrar y a medida que se cierre, este gobierno se va a radicalizar. Así es que estoy lista para lo que venga y le vuelvo a decir al presidente, pues no le tengo miedo. Candidata, y la segunda pregunta es en relación a la lista de los periodistas que cubren la mañanera y que se filtró. Hoy el presidente López Obrador reconoce que hubo un hackeo, pero él responsabiliza a la oposición, incluso dijo que detrás de esto está Claudio X González. ¿Qué opinión le merece esto? Cuando no das resultados, das pretextos. Eso se llama ser ineptos. Y lo que son unos ineptos. Cancelaron muchos recursos para softwares de protección. Obviamente todo mundo nos intentan hackear. ¿Saben cuántas veces me han intentado hackear? He tenido momentos críticos de hackeo a mis cuentas, pero obviamente tengo una protección a mis redes que lo he detectado y pues he logrado evitar el hackeo. Pero la verdad es que traer a gente con el cero conocimiento en materia de seguridad cibernética tiene esos resultados. Si hackearon al ejército, que no hackeen a Palacio Nacional, de verdad deja mucho que desear la capacidad y el talento de este gobierno. Es su responsabilidad. Que deje de echarle la culpa a los demás. No más faltó que dijera que era Calderón el culpable. No más me faltó. Porque todo lo que pasa en este país es culpa de Calderón. Entonces, es su culpa. Es la culpa de ellos. Que dejen de responsabilizar a otros mexicanos de su ineptitud, de su incapacidad. ¿Cómo si hay dinero para la corrupción de los López y no hay dinero para los softwares? Tania Gómez, la lista. Hola, precandidata, buen día. Preguntarle, Alejandro Rojas Díaz Durán ya es un hecho que va a estar con usted, si va a tener algún cargo al interior de su equipo principal y si va a abrirle la puerta a cualquier morenista sin condición alguna o qué condición le pondría, acaso, a quienes deciden abandonar las filas de Morena para buscar estar con usted. Y si me permite, le hago otra pregunta. Mira, yo con el senador construí una buena amistad porque éramos compañeros de curul y platicábamos mucho. Y siempre pues me decía que estaba de acuerdo con lo que yo decía, pero que no podía votar porque pues obviamente les daban línea en su partido. Eso lo viví mucho con él. Sí tuvo votos diferenciados, sí tuvo votos valientes, sí hubo momentos en donde dijo de plano esto de la militarización o este tema no lo voy a votar. Siempre fue un hombre crítico dentro de Morena y eso se agradece, porque creo que lo peor que le puede pasar a una persona es creer que todo lo que hace está bien y eso es lo que le pasó a Morena.
no aceptan la crítica. Y en ese sentido yo le reconozco al senador esa capacidad y por supuesto que es bienvenido y sobre todo debe haber muchos morenistas, muchos que no están buscando un cargo público, que lo que están buscando es regresarle la paz y la tranquilidad al país. Debe haber muchos morenistas que les da miedo que sus hijos salgan a la calle, muchos morenistas que están en contra de que se haya militarizado el país. Seguramente hay morenistas sin medicamentos que hablan a la megafarmacia y les toman el pelo. Todos esos son bienvenidos. Ahora déjeme retomar parte de lo que comentaban o preguntaban mis compañeros respecto a las listas de plurinominales. Si está usted de acuerdo que ocupen primer y segundo lugar o los primeros lugares Marco Cortés y Alito Moreno. Y además usted pone de ejemplo Germán Martínez, la ex primera dama, que ellos en este momento no tienen partido, sin embargo sí tienen antecedentes de haber estado en el PAN, de haber estado en Morena, de haber, Margarita Zavala también estuvo en el PAN. ¿Qué decir al respecto cuando usted lo pone de ejemplo de Ciudadanos? Gracias. A ver, no es la facultad de la candidata hacer las listas. Si me la dan, pues yo hago otras listas, pero no. Esa decisión la toman los consejeros, la toman los militantes de los partidos y es su derecho. Yo la respeto. A mí me parece que hay gente valiosa, hay gente capaz, hay gente que… Pues yo veo un Mario Fabio Beltrones y me da gusto que regrese al Senado gente que sabe, porque en el Senado vimos muchas ocurrencias y mucha incapacidad. Entonces, yo celebro que haya gente capaz, es facultad de los militantes poner a los presidentes de los partidos, con los cuales tengo una buena relación, la verdad. Al menos a mi persona siempre se han dirigido con respeto y yo les reconozco y les respeto a los dirigentes de los partidos. Carlos Guzmán, Avan Radio. Xochitl, ¿cómo estás? Buen día para todas. Buen día. Buen día, buen día. Dos temas, Xochitl, muy rápidos. El primero es, tú hiciste una denuncia, propuesta al INE para que ampliara el plazo de credencialización de primera vez y obviamente también el de renovación. En el caso de renovación, pues es hasta el si no me recuerdo, 20 del mes de mayo. En el caso de lo primero, no. Es reiterar si tú harías nuevamente el exhorto, la invitación al INE para que amplíe el plazo de los módulos para estas primeras veces, sabiendo que hay muchos jóvenes que se quedaron fuera para el tema de la votación. Y lo segundo, muy rápido, por ahí hay un partido que se llama Fuerza por México, que está apelando el tema del nombre de la coalición de Fuerza y Corazón por México. ¿Cómo va ese tema? ¿Qué le respondes? ¿Habrá mano negra en esta demanda? Muchas gracias, Xochitl. Pues mira, Fuerza por México no es lo mismo que Fuerza y Corazón. Les faltó el corazón y ese sí lo tengo yo. Ese era un partido sin corazón. Mira, obviamente la credencialización, pues hay tiempos. A mí me preocupa un poco el de los migrantes. Sé que se hizo una ampliación de plazo para aquí. Ojalá se hiciera para los migrantes porque en muchos consulados no había la capacidad para atender a los migrantes, había poco personal. Y creo que allá sí se debería de ampliar el plazo porque son muy pocos los que se han inscrito para poder votar en el extranjero. Entonces, ojalá el INE analice un poco el tema de los migrantes. Me voy a reunir con varios de ellos en Washington y en Nueva York. Pero pues aquí finalmente, pues sí, los mexicanos tenemos que aprender a saber que pues hay tiempos y que se vencen. Sí me llevaron la atención. Me dio gusto ver las filas que había afuera, pero pues creo que eso es una decisión de los consejeros y ya la tomaron y yo la respeto. Y en el caso de Fuerza por México, pues no es lo mismo. Y de hecho registramos el nombre ante el Instituto de Propiedad Intelectual porque se registra antes de utilizarse y si me lo autorizaron, pues ahí es donde está la facultad, ¿no? Yo solo cumplo con la ley. Hamadí, Undunti Hamadí. Vamos a las… Ñañú de mi tierra. Undunti Hamadí, muchas gracias. Okay. Vamos con las dos últimas preguntas. Sería Israel Arelave, Radio Fórmula, y iríamos al final con Garfias en periódico Excelsior. Hola, precandidata, buenas tardes. Preguntarle, acaba usted de estar ante la American Society. Quisiera preguntarle cuál debe de ser la relación de México con el gobierno de los Estados Unidos, ahora que el presidente Biden parece que coincide con el candidato Trump en el sentido de cerrar la frontera.
Quisiera preguntarles en primer lugar. Mira, la verdad de las cosas es que más que vecinos somos amigos. Estados Unidos, Canadá y México, pues compartimos muchos intereses en común. Yo me quiero imaginar un día de cierre de frontera, con el traspaso de mercancías, comida, productos. Eso sería un caos para ambos países. Creo que es poco probable que se haga. Es un tema también de carácter electoral. Tendríamos que ir al fondo del por qué tenemos esta crisis migratoria. Lo dije hoy en esta reunión, el nearshoring es la mayor oportunidad en la historia del país, la mayor. No se va a volver a presentar en varias décadas. Y yo estoy segura que si hiciéramos el trabajo de este lado, si hubiera una mente que le entendiera al mundo y no una mente que piense en el pasado, México podría estar trayendo muchas de esas inversiones. ¿Qué pasó con el litio? Lo nacionalizamos y se fregó la cosa. O sea, y cuando ya saquen el medio kilo de litio, pues a lo mejor las baterías ya son de sodio o de otro mineral. Entonces, hay momentos, hay oportunidades que se dejan pasar y ese es el momento donde podemos generar empleos bien pagados y así evitar la migración de nuestros mexicanos a Estados Unidos, de verdad. Y entonces Estados Unidos suplicaría mano de obra mexicana. Esa sería una relación totalmente distinta. Y el tema de los centroamericanos, pues tenemos que reanalizar por qué aceptamos ser tercer país seguro sin ninguna condición a cambio. En los años anteriores no se había aceptado porque debe haber habido un recurso económico que permitiera invertir en capacitación, en centros migratorios ordenados, no centros migratorios, diría yo, más bien albergues para ellos, para esperar, capacitación para el empleo y que puedan tener un empleo en lo que les dan su visa humanitaria. Hay mucha necesidad. De hecho, hay una empresa que ha contratado a 2,000 migrantes en trabajo temporal. O sea, trabajo ahí en México. Entonces, creo que tenemos que abordar la relación de una manera distinta, no con valentonadas, sino más bien con inteligencia. Entonces, pues ahorita que pase la campaña, ya después nos sentamos. Oiga, y dos, rápidamente, ¿qué le respondería al presidente de la República cuando se enteró de este ejercicio, de esta conferencia hoy vespertina? Dijo que los fifís no se despertaban temprano, no se levantaban temprano. Pues mira, yo creo que hay miles de mexicanos que nos levantamos temprano. Su servidora se levanta todos los días 5:30 de la mañana, todos los días. Y desde niña me levanto muy temprano. Soy una mujer que se levanta temprano como miles de mujeres. Esas son las verdaderas mañaneras, por cierto. Las que llevan a sus hijos a la escuela, las que salen a vender los tamales, las que salen a trabajar, las que van a la universidad. Él es el único hombre que conozco que se levanta temprano, pero no para trabajar, sino para fregar a los mexicanos, a los periodistas y a quien se le cruce enfrente. Última pregunta, Francisco Garfias. Xóchitl, iniciaste la conferencia hablando de esa catedral de las mentiras en las que se ha convertido la mañanera. A propósito, el presidente López Obrador dijo hoy en la mañana, en 30 minutos de discusión que tuvo con Jorge Ramos, que México es un país pacífico donde hay crecimiento, donde hay empleo y donde hay bienestar. ¿Cuál sería tu respuesta a esta reflexión? Porque a mí me brincó. Es que el presidente cree, yo creo que como dejó de subirse en los aviones comerciales, yo creo que por miedo a los reclamos, no se atrevió a ir a Acapulco, no se atrevió a caminar por las calles de Acapulco, seguramente por miedo, por los reclamos, porque decir que en 48 horas quedaría la energía eléctrica reinstalada, cuando pasaron semanas y semanas, porque no se dio cuenta de la dimensión del desastre, porque él vive apartado con lo que le dicen sus asesores. Y de hecho, su candidata, su corcholata, dice lo mismo, que México está mejor que nunca, que México está pacífico, porque obviamente sus hijos son a los que sí les ha ido bien. A los López les ha ido extraordinariamente bien,
tienen seguridad, tienen escoltas, o sea, sus hijos, pero hay una señora en el Zócalo esperándome porque mataron a su hija hace 3 años y no la han recibido. Hay mujeres que buscan todos los días a sus hijos. Hay comerciantes en el Estado de México que les cobran derecho de piso en el pollo y en el huevo. O sea, no hay manera de decir eso, porque él no tiene corazón, porque él no siente lo que están sintiendo los mexicanos. Es un hombre insensible, que no le importa el dolor de los mexicanos. Solo así puedes hacer una aseveración de ese tamaño. ¿Por qué se han ido tantos mexicanos al exterior a buscar trabajo? Por supuesto que en los sexenios de Fox, de Calderón y de Peña, dejó de haber tanta migración. Hoy se fue hacia arriba por 2 razones. Una por empleo y otra por inseguridad. Mucha gente está dejando sus estados por la inseguridad. Entonces, le diría al presidente, salga a la calle, camine, dése una vuelta, súbase a un avión público, súbase al avión nuevamente, vaya a Acapulco, camine las calles y va a ver lo que se va a encontrar. Vaya a Texcapilla, hable con los ejidatarios. Vaya a Michoacán, hable con los aguacateros, hable con los limoneros, hable con las madres buscadoras. Ya sálgase de Palacio Nacional. México no es Palacio Nacional. México es un país que está sufriendo.